Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad. Transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Vamos a, vamos a continuar nuestro estudio de terminar el sermón de la montaña, que como ustedes bien saben, pues este sermón no son palabras que dijo Jesús un solo día, sino realmente es una obra maestra del evangelio que él realmente lo que hizo fue construir este sermón a partir de muchas enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí se puede reconocer muy fuerte la, la, pues las mociones del Espíritu Santo a él para estructurar este sermón tan hermoso que es casi idéntico que el sermón de la llanura en Lucas, pero cada uno pues tiene su riqueza, ¿verdad? Y su porqué. Vamos a terminar hoy con el sermón de la montaña. Entonces, pues la última parte que vimos, si no me equivoco, que terminamos ya con la oración, este, y que hoy vamos a continuar para los que tienen el libro en la página 100, y es la limosna y la oración y el ayuno, ¿verdad? Lo vamos a, a leer. Bueno, no lo vamos a leer mejor, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, esta piedad de la limosna, de la oración del ayuno que está en Mateo 6, 1 al 6, estas tres cosas eran parte de toda la piedad judía, formaban parte de la piedad judía. Era algo que todos los judíos hacían, ¿verdad? Entonces, pero Jesús no está eh, contradiciendo estas leyes, esta costumbre de la limosna, de la oración y el ayuno, que era una exigencia judía, sino más bien la está ampliando. ¿En qué sentido? En que él le da un toque, le da una superioridad, y está perfecta la limosna, está perfecta la oración y el ayuno, pero no con la ostentación. Y entonces viene, o sea, si tú vas a orar, hazlo en tu cuarto, hazlo tú en privado, ya sea en el templo, ya sea en tu casa, pero que sea algo, tu relación íntima con Dios. Y el ayuno, pues también, que sea incluso algo que solamente tú con Dios lo sabes, ¿no? Que dice perfúmate, ¿no? Que no se te note que estás haciendo el ayuno, ¿verdad? Y la limosna igual, que no sea algo que tú exhibes para que todo el mundo vea que estás teniendo que estás dando ese dinero, ¿no? Hay varios pasajes. Entonces, ¿qué hace Jesús? Ofrece una claridad en la manera de hacer la limosna, la oración y el ayuno. Y es una manera de una forma humilde, de una forma prudente, de una forma en una relación interior con Dios, y ahí él agrega una recompensa, ¿sí? Y es las obras buenas las va a premiar Dios, pero una obra que se hace no con esa por esas intención, sino que todos te vean, bueno, pues ya tienes tu premio porque todos te vieron y te aplaudieron, ¿no? Entonces le da una connotación superior, ¿sí? Porque, y realmente es tu padre, ese padre con el que tienes una relación íntima, él conoce cuál es la intención de tu corazón. ¿Y cuál es la que él va a recompensar? La de esa persona que lo hace por amor a Dios, en humildad y en una sencillez, ¿verdad? Bueno, seguimos en el punto 5, que es la oración del Señor. Jesús era judío, la Virgen era judía, los apóstoles judíos,
Y la oración era algo parte fundamental de la fe judía, ¿verdad? Y entonces Jesús invita a una oración más profunda con sus discípulos y Jesús invitaba a orar a sus discípulos porque sin la oración no hay santidad, sin la oración no hay una relación íntima con Dios. Es indispensable la oración y la oración de calma, de guardar, guardarte y empezar a tener como ese momento de conectarte con ese Dios que te ama, ¿no? No en la actividad del mundo, sino en esa calma donde tú puedes escuchar y meditar ese amor tan grande de Dios, ¿no? Entonces, Jesús enseñaba a sus discípulos, Jesús le gustaba separarse a orar y alguna vez algunos iban con él, algunas veces nada más dos o tres, a veces todos, pero la oración es el fundamento de los que seguimos a Jesús, porque sin oración no podemos penetrar en los misterios de la fe. Sin la oración no podemos establecer una relación profunda y verdadera con Dios. La oración es ese vínculo, ¿verdad? Es necesario, es indispensable, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ya sabe nuestras necesidades, las conoce antes de que se lo digamos, ¿sí? No hay problema por eso, pero Él lo que quiere es que tengamos una relación. Y está bien que hagamos oraciones de petición, es muy válido, pero a veces solo nos quedamos en esa oración y Jesús nos lleva a una oración superior, ¿no? A una oración donde lo central es la relación con Dios, tener una relación con Dios. Y es así que Jesús enseña a ora con sus discípulos el Padre Nuestro. El padre Carrillo decía, no es que Jesús les enseñara el Padre Nuestro para que ellos lo dijeran exactamente como él, no, sino que así oraba Jesús, era la manera en la que él hablaba con Dios, Padre, y discípulos aprendieron a hablar, aprendieron así esa oración, porque Jesús la hacía, porque Jesús le hablaba al Padre con ese amor y ya después los discípulos lo repetirían. No es que Jesús les dijo, a ver, les voy a enseñar una oración, no, y para que después no, sino simplemente era su manera de orar y era una manera en la que los discípulos empezaron a hacer la parte de su oración, ya que Jesús no estaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos oraban con Jesús y así la conocían. Entonces, fíjense que el Padre Nuestro realmente es una oración magistral. Es una oración que cualquier persona religiosa no tiene ningún problema en decirla. ¿Por qué? Porque estás invocando a Dios, ¿no? Es una oración excelsa, perfecta, además de muy completa, pero tiene algo muy importante, ¿no? Primero tiene una introducción, luego tiene las tres primeras partes son dirigidas a Dios y luego tiene cuatro peticiones que todo ser humano, cualquier ser humano, requiere, ¿verdad? Entonces, eh, si bajamos un poquito si ponemos un poquito las personas, Mariela, te lo agradecería ver. Entonces, nosotros tenemos esta recomendación de Jesús es a la oración, pero a una oración en la que establezcamos primero la adoración al Padre, primero esa relación con el Padre, y luego cuatro peticiones que todo hombre, todo humano requiere, ¿no? Por eso les digo que es una oración universal, es una oración que cualquier persona que cree en Dios pues la puede hacer muy bien, ¿verdad? Entonces vamos a disfrutar, es como entrar en una enseñanza de Jesús, pero desde ese Jesús hombre que está estableciendo con el Padre una relación de comunicación preciosa y perfecta, ¿verdad? Entonces,
En el versículo 6, en el capítulo 6, 9 de Mateo dice, vosotros orad así, Padre nuestro que estás en el cielo, y viene todo el Padre nuestro. No lo quiero hacer rápido porque se debe hacer lento. Vamos a ir desglosando cada palabra, ¿no? Primero viene esta palabra, Padre nuestro que estás en el cielo. Es este Padre que aquí tenemos en esta frase tan chiquita, Jesús está hablándole al Padre y está, seguramente decía, Padre mío, y ya los discípulos pondrían este Padre nuestro, que es de todos, ¿no? De esta asigna a una totalidad de todos los que queremos hablarle a nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, el Padre nuestro, este inicio de Padre nuestro, es, habla ya de un grupo del pueblo elegido, de ese pueblo que está orándole a Dios, ya habla de una comunidad, de un grupo de personas que están orando a Dios Padre, ¿no? Y entonces no es nada más ese Dios lejano, sino hay una relación de filiación de hijo con padre. Y nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? No con H mayúscula como Jesús, pero somos hijos de Dios con H chiquita. Y nosotros entonces nos dirigimos como Jesús, ese Padre que también es nuestro Padre. Y es el amor con el que Jesús se dirige a su Padre del cielo, ¿verdad? Y entonces dice que estás en el cielo. Fíjense, el, eh, el cielo no es un lugar, es una manera de vivir, es una manera de estar, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, Jesús hace una oración donde abarca la comunidad. Es una oración donde está un padre que tiene hijos que están cerca de él, que están con él, ¿verdad? Y es una religión, es una oración que tiene una cualidad muy especial. Fíjense, el cuerpo es totalmente judaico, ¿no? El cuerpo es totalmente de la piedad judía, pero el espíritu es totalmente católico, cristiano, ¿verdad? Entonces, pues si pensamos que Jesús era judío, sus apóstoles también, es lógico que venga esta influencia de decir, o sea, el Padre Nuestro tiene una estructura, un cuerpo judío, pero el espíritu de la oración es totalmente cristiano, ¿verdad? Entonces, este tiene primero esa parte a Dios Padre, y luego muestra esa oración de todas las necesidades que tenemos nosotros, los hombres, ¿verdad? Los humanos. Entonces, el Padre Nuestro esconde la ternura de Jesús, el amor de Jesús, el amor con el que Jesús le va a hablar a ese Padre del cual está cumpliendo su voluntad, ¿verdad? Entonces, hay aquí una cosa muy hermosa porque es el amor de Jesús al Padre y cómo el Padre escucha las palabras de Jesús, ¿verdad? Nosotros debemos tratar de orar con ese amor y hablarle a Dios Padre, con ese amor con el que le hablaba Jesús, ¿verdad? Entonces dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Este Padre que abarca una multitud de personas, pero una multitud de personas que están bajo un mismo corazón, ¿sí? En una sola alma, con una sola intención, que es alabar a Dios y presentarle nuestras necesidades. Esa estructura es judaica, pero el corazón, ese espíritu es cristiano. Entonces, somos esa multitud, somos parte de esa multitud que habla al Padre con esa ternura y le habla al Padre y le dice, Padre nuestro que estás en el cielo que no es un lugar, sino una manera de ser, una manera de vivir. Y nosotros a veces pensamos que es algo tan lejano, sin embargo, es una verdad escatológica que podemos empezar a vivir en la tierra.
cuando nosotros tenemos una comunión con en la Eucaristía, una verdaderamente ¿cómo les puedo decir? Un reconocimiento vivo de la alianza con Jesús, pues tocamos esa alegría del cielo, ¿verdad? Tocamos esa manera de que con la que Jesús, en ese gozo de Dios, nos ama a nosotros y nosotros lo podemos amar amarlo a Él, ¿verdad? Entonces, el cielo es un lugar donde todo es eterno, nosotros tenemos un alma eterna. Entonces, aquí tenemos esa unidad con Dios. Mi alma se une a ese Dios y yo tengo que ser un reflejo de ese amor, así como lo era Jesús, del amor del Padre, y decía, todo el que ha visto a mí ha visto al Padre, nosotros también tenemos que ser ese recuerdo, ese reflejo, ¿no? Que los cristianos debemos reflejar a la persona de Jesús, porque no solamente somos hijos de Dios, sino hermanos de Jesús y debemos reflejar la manera de ser de Jesús, ¿verdad? Entonces, digamos, la misión para un católico, para un cristiano, es empezar a tener una relación de tal manera con Dios que pueda vivir el cielo, empezar a vivir el cielo en la tierra, ¿verdad? Entonces, esa manera de ser es una manera de confianza, de, de seguridad que Dios Padre nos está escuchando, ¿verdad? Entonces, es la invitación a empezar a vivir ese cielo a través de una relación con Dios Padre y obviamente con Jesús y con la fuerza y los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, digamos que esta es como nuestra introducción, es la introducción. Luego viene la primera palabra que es santificado sea tu nombre. ¿Qué es esto? Santificar a Dios es darle gloria, darle el honor, darle el reconocimiento a Dios, glorificar a Dios. Ustedes se han fijado cómo empezamos la misa, ¿sí? Que es muy hermoso, ¿no? Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios nuestro Rey, Padre. Es precioso y a veces lo hacemos tan rapidito y de corrido. Háganla despacio, despacio y van a ver qué hermosura cuando uno se detiene en esa oración, cuando empieza la misa, ¿no? Es una alabanza de glorificación a Dios y con eso empezamos nuestra misa, que es hermosísima, ¿verdad? En esa alabanza. Pero ah, nosotros tenemos la gracia, ¿verdad? De tener ese don del Espíritu Santo para poder trabajar para Dios, para poder glorificar a Dios, alabar a Dios. ¿Cómo? Trabajando para Él, construyendo el reino de Dios. La forma más perfecta de glorificar a Dios es precisamente trabajar humildemente y sinceramente y entregadamente y constantemente por instaurar el reino de Dios en la tierra. No hay, no hay otra manera más perfecta de glorificar a Dios. Claro, con todo lo que esto conlleva, ¿verdad? Que es este trabajar con la acción del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos hacer nada, 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 nada. Él lo va a hacer todo. Y con el Espíritu Santo, gracias a Dios, Él hace el trabajo. Nosotros no podríamos, pero nosotros, unidos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, con amor al Padre y con las enseñanzas de Jesús, trabajamos para Él. Y así glorificamos a Dios, glorificamos pues a toda la Santísima Trinidad, ¿verdad? Bueno, este, permítanme, ay, perdón. Bueno, es que traigo una alergia ahí. Entonces, fíjense en el Levítico dice, en el Levítico 20 dice, sed santos para mí, porque yo soy santo y os he separado de entre los pueblos para que seáis míos. O sea que para ser pertenencia de Dios, tengo que buscar la santidad. ¿Para qué? Para
honrar ese bautismo que me tiene sellado como pertenencia de Dios, ¿verdad? Entonces, esta frase que acabamos de ver, que santificado sea tu nombre, tiene, tiene como que envuelve primero todo aquello que el hombre debe hacer en alabanza y en el reconocimiento que de sin Dios no soy nada. Reconocerme humilde que sí, Él hace todo, pero yo unido a Él, confío en que Él hará el trabajo que se requiera. Yo solo pongo mi esfuerzo, mi tiempo, mi amor y mi entrega. Él hace todo lo demás. ¿Por qué? Porque yo quiero pertenecerle a Dios. Yo quiero ser de Él, ¿verdad? Y luego viene la segunda frase. Venga tu reino. O sea, el reino que está en el cielo, que llegue a la tierra, ¿verdad? Bajo nuestro pensamiento, el cielo es perfecto, en el cielo hay perfección. Entonces, buscar ese cielo de perfección. ¿Y cómo es eso? Es con, es una manera de vivir en la que ejerzas la justicia, la paciencia, que lleves la paz a donde vayas, que le seas fiel a Dios, que seas amoroso, que seas compasivo. Ese es el reinado de Dios, un reinado de luz, un reinado de paciencia, y es un reinado que lo que busca es que a los que gobierna Dios, ¿verdad? Un rey gobierna, ¿verdad? Los que, que nosotros, si nos dejamos gobernar por Dios, si nosotros nos dejamos ser súbditos de Dios, ¿verdad? Ser sus servidores, el servidor de Dios, siempre buscará corresponder en la medida de que pueda, corresponder con ese amor tan grande de Dios, tratando de poner en práctica las enseñanzas de Jesús. De esa manera se construye y viene el reinado de Dios a la tierra y viene el reinado de Dios a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son todas las... un día el padre Carrillo decía que se había puesto a numerar en las enseñanzas de Jesús todas esas virtudes y todas esas enseñanzas donde mencionaba la paciencia, la mansedumbre, la justicia, el amor al prójimo, todo eso. Y nos dijo, no les voy a decir todo lo que saqué, hagan la tarea, ¿no? No recuerdo que nunca nos dijo, pero sí alguna vez yo como que recuerdo que alguien dijo, son más de 100, ¿no? Pero él nos decía, hagan la tarea para que conozcan cómo debe ser ese reinado. Pónganse a leer los evangelios y vayan subrayando cada una de las cosas que está ahí, cada virtud, cada petición de Dios, ¿no? ¿Para, para qué? Para conocer cómo le debemos corresponder a Él. Y esto es muy bonito, es llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús. Y eso, bueno, no es fácil, pero con el Espíritu Santo es posible. Afortunadamente, Dios es el que nos va a llevar a hacerlo, porque nosotros por nosotros no podemos. Pero eso es, ese reino que queremos que venga, es que aquí se ejerzan todo y se practiquen, se lleven a la vida todas las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Él vino a eso, a enseñarnos cómo era el reino de Dios. Y ya, y sí lo decía, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está aquí. Pero ¿cómo es ese reino? ¿Cómo voy a vivirlo? Ah, pues con las enseñanzas de Jesús, con paciencia, justicia, siendo un portador de la paz. Jesús siempre decía, la paz con ustedes, ¿verdad? Entonces es el shalom, ese shalom que nos llena de paz, ¿verdad? Después dice, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también sobre la tierra. Desgraciadamente creo que ahora lo decimos al revés, pero el texto original es así. ¿Dónde está la perfección? En el cielo. Entonces, así como se hace en el cielo, donde hay perfección, se lleve a cabo en la tierra. Entonces, es muy importante, bueno, en el original así es, el original en hebreo así es hágase tu voluntad,
Así que en el cielo se cumple la voluntad de Dios totalmente, absolutamente, todo el tiempo, eternamente. Entonces, esa voluntad de Dios se cumpla también en la tierra. Y fíjense, Jesús decía, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y de tal manera lo llevó Jesús a la práctica que en Getsemaní dijo, pues yo no quiero esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso el padre Carrillo siempre nos recomendaba, cuando ustedes oren, pidan todo lo que quieran, hagan su listota, todo está perfecto, pero al final agreguen, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Es bien importante. A veces pensamos que tenemos que contarle a Dios tantas cosas y es bonito platicar con Él y Él lo está esperando, le encanta, pero siempre hay que agregar esa frase, Señor, Padre, o como ustedes le abren a Dios, con ese amor, pero siempre agregar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque a veces nos cuesta mucho, ¿no? Y un día dijo el padre Carrillo, y luego nos da su voluntad y no la queremos. Y dice, y pensamos, bueno, si Dios se ajustara a mi voluntad, nos entenderíamos muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces somos, pues, como todos los hijos, a veces testaruditos, ¿no? Entonces, como que queremos que se cumpla nuestra voluntad y no la de Dios, porque creemos que es la buena. Pero lo más importante es agregar esto en nuestra oración, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Este, bueno, hágase tu voluntad como se hace en nuestra, también sobre la tierra. La cuarta, ya entramos aquí a todo aquello que el hombre, las peticiones sobre la naturaleza humana. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Fíjense que esta petición tiene una doble interpretación. Todos necesitamos pan, pan y agua, si no nos morimos, ¿verdad? Necesitamos ese pan por excelencia. Y es muy justo, es muy lógico, muy válido que pidamos ese pan material, ese sustento. No, Señor, dame trabajo, Señor. Está muy bien. Necesitamos ese pan que nos alimente, ¿verdad? Y muchas cosas, y tener un techo, en fin, todas las peticiones que pueden completar esta petición, que van inmersas en esta petición de Jesús. Danos el pan de cada día, dánoslo en hoy. Pero atrás de esta petición hay algo más profundo, mucho más hermoso, y es, danos ese pan que es tu palabra, dame todos los días tu palabra, ¿sí? Cada día, Señor, dame tu palabra. Es ese pan que alimenta el alma eterna. Y la única manera de alimentar el alma eterna, ¿cómo es? Pues con el pan de la palabra, ¿verdad? Y Jesús lo decía, yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque su palabra alimentaba a todos aquellos que querían seguirle, a todos aquellos que necesitaban escuchar de él, que aquellos que querían conocer las enseñanzas de Jesús, pero tenían la necesidad. Entonces, aquí a esta petición internamente, pues hay una petición de, dame sed de ti, Señor, dame sed de tu palabra, ¿no? Como han dicho muchos místicos, ¿no? Dame sed de tu amor, dame sed de orar, dame sed de leer la palabra y llevarla a la vida, dame sed de servirte, ¿sí? De aprender tu palabra y poderte servir, ¿no? Pero ¿cuál es la palabra por excelencia que nos dejó Jesús? Pues la maravillosa tercera alianza, que es la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, esta palabra de Jesús nos hace conocer, profundizar, entender más nuestras necesidades espirituales, ¿no? Cuando estudiamos el texto de San Juan,
con la mujer samaritana, que Jesús está dándole a ella su palabra, ¿verdad? Se está revelando como profeta, ¿no? Y Jesús dirá, no solo de pan vive el hombre, le contesta al demonio en las tentaciones, ¿verdad? Y igualmente a sus discípulos que vienen llegando de comprar el pan para alimentarse. Entonces, hay a Jesús le importa más esa hambre de palabra, que tengamos más hambre de palabra. ¿Por qué? Porque en esa hambre de palabra y en ese amor, ahí también Dios sabe que también tenemos necesidad del pan material, del pan para alimentar nuestro cuerpo finito, pero esa palabra infinita y eterna de Jesús es mucho más necesaria y en el culmen de nuestra Eucaristía, que es tan hermosa, vivimos el alimento de la Eucaristía y en esa hambre espiritual tengamos el deseo de ir a la Eucaristía todos los días, ¿verdad? Que es un privilegio poder tener Eucaristía todos los días. Mi hija vive en Inglaterra y no, en la iglesia católica que le queda como a unas 40 minutos, no hay como aquí, bueno, yo vivo en México, no hay misas para decir voy diario. Las únicas misas diarias que hay son misas cuando hay difuntos. El domingo sí, claro, pero nosotros tenemos, creo que en general en América tenemos todavía ese privilegio, no conozco otros países, pero en Inglaterra pues es muy difícil tener misa diaria. Y eso me hace a mí valorar mucho que todavía en muchos países de América, creo, tenemos el privilegio de poder ir a misas diarias, ¿verdad? Y alimentarnos con el pan espiritual de la Eucaristía, ¿verdad? Bueno, viene la segunda petición del segundo bloque o la quinta de todo el Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas. Antiguamente se decía, así como lo voy a leer yo, ahora se dice diferente. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjese que ahora decimos, perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Pero antiguamente se decía, o el original así dice, perdona, este, perdona nuestras deudas, ¿sí? Pero antes de que perdone nuestras deudas o que Dios pueda perdonar mis deudas, yo ya tuve que haber perdonado, porque viene la frase, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O sea, ya yo perdoné. ¿Para qué? Para poder pedir el perdón de Dios. Si yo no he perdonado, Dios no me puede perdonar, ¿verdad? Entonces, este versículo es muy hermoso porque nos confesamos pecadores, todos, así como mi, digamos, mi hermano peca, yo también peco, por tanto, él me tiene que perdonar a mí muchas cosas y yo le tengo que perdonar a él. Pero inicia con la petición directa a Dios, perdona nuestras deudas. Y eso ya me comprometió a mí. Si yo le pido perdón a Dios, a mí ya me comprometió a previamente haber perdonado a mis deudores. Porque si no, no me puedo acercar a pedir que Dios me perdone. Perdón. Entonces supone una, una actitud humilde de reconocerme pecador y también un pecador ante Dios y ante mis hermanos también, pero también puedo tener ese derecho de pedir la misericordia de Dios porque yo sé que he ofendido y otros me han ofendido, pero ya he perdonado y ellos, tan he perdonado y ellos también me han perdonado para que Dios nos perdone a todos, ¿no? Entonces, es otra vez, volvemos a esta oración de comunidad. En todas las comunidades hay problemas,
en todas partes, en todas las familias, en todas las comunidades, en todos los grupos, hay problemas, hay errores, hay cosas que perdonar, pero en la medida que podemos perdonarnos los unos a los otros, las comunidades pueden seguir adelante, ¿no? Muchas veces se desbarata una comunidad que trabaja muy bien por falta de perdón, y a veces son cosas que ni valen la pena. Y hacemos el Padre Nuestro y no nos detenemos a pensar esto. Si es que yo no he perdonado, tengo que perdonar. Y finalmente el perdón es un acto de la voluntad y es un acto de la inteligencia y de la voluntad. Entonces, acuérdense que el alma está conformada por la voluntad y el libre albedrío, ¿verdad? La voluntad y la inteligencia, que es participación de Dios, ¿verdad? La substancia de Dios, que es esta, esta voluntad. Entonces, ¿en dónde está el perdón? Pues totalmente en mi deseo, en mi decisión, en mi voluntad de decir, no, yo no quisiera perdonar, pero hago un movimiento de mi voluntad y perdono para poder pedir el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, no va a haber prácticamente día que no tengamos algo que perdonarnos y no tengamos algo que perdonar a otros. Pero si nosotros vamos haciendo un examen de perdón todos los días, créanme que nuestra vida va a ser, nuestra carga va a ser muy ligera, como dice Jesús, porque vamos entregándole todo a Él, todo a Él. Señor, yo no puedo perdonar a esta persona que tanto daño me ha hecho, pero por amor a ti yo la perdono, porque quiero tu perdón. Y te entrego ese dolor, te entrego a los pies de la cruz todo mi sufrimiento y toda mi relación con esta persona, ¿verdad? Y entonces entra en mí la fuerza de Dios y poco a poco voy dándome cuenta que a partir de repetirlo un día me doy cuenta que ya no siento ningún dolor al decirlo y ya realmente lo he perdonado y me he perdonado. A veces el perdón más difícil es el perdón a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema que pueden ustedes analizar a solas, ¿no? ¿Qué tantos perdones necesito pedirle a Dios que me ayude a trascender y cuántos perdones necesito para mí y para los otros, ¿verdad? Vean, la riqueza del Padre Nuestro es enorme, ¿no? Sexta frase. Y no nos dejes caer en la tentación. Fíjense, afortunadamente, decía el padre Carrillo, nosotros no podemos parar las tentaciones, afortunadamente, porque como no podemos, tenemos que recurrir al Espíritu Santo, tenemos que recurrir a la fuerza de Dios. Es el único que puede tomar mi debilidad y convertirla en una fuerza que pare todas las tentaciones que el demonio me tiene. Porque el demonio nos tienta según el cargo que tenemos, las responsabilidades que tenemos, quiénes somos, dónde trabajamos. La tentación no sé, del presidente de un país no son iguales a mis tentaciones, no son iguales a las tentaciones de una ama de casa. Cada quien, de acuerdo a lo que es y cómo vive, el demonio lo tienta astutamente y busca la manera más posible para él engañarle. Pero Jesús ha vencido, él ya venció al demonio, pero el demonio sigue tentándonos. Y ahí nosotros nos unimos a la victoria de Jesús, a la fuerza del Espíritu Santo, con su fuerza, con la sangre de Jesús derramada, con la resurrección. Señor, por tu muerte, por tu resurrección, por tu sangre preciosa, por todo aquello tan grande que hiciste para mi salvación y por todas las tentaciones que tú mismo supiste detener al maligno. Ayúdame, envíame al Espíritu Santo para que con la fuerza del Espíritu Santo
yo pueda tener la fortaleza de detener las tentaciones del maligno. Todos los días tenemos tentaciones, unas veces de una manera, pero unas veces hay peores, unos días con tentaciones más fuertes, pero necesitamos el auxilio divino. Por eso el Padre decía, gracias a Dios, no podemos porque así nos pegamos, nos adherimos a la fuerza del auxilio divino para recibir toda tentación. Solo la fuerza del auxilio de Dios divino puede, puede detener las tentaciones del maligno a nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces eso hay que abrazarlo con mucha confianza, ¿no? Ay, pero yo no puedo con esto, con esto. Ah, pídele a Jesús y dígale, Jesús, así como pudiste hacerlo en el desierto, ponte delante de mí, envía tu Espíritu Santo para que yo lo pueda hacer también. Y la séptima es, antes bien, líbranos del maligno. Desgraciadamente en español tenemos una traducción dulzona, líbranos del mal. Y el padre decía, no, no, ¿cómo del mal? ¿Del mal de qué? ¿De que te dé una gripa? ¿De que te pase algo? ¿De que choques? No, el texto original dice, líbranos del maligno, del malo, que es un ser, un ángel caído, que es el demonio y todo el tiempo va a buscar mentirme, atacarme y hacerme caer en sus tentaciones, ¿verdad? Entonces, esta oración que Jesús hace, líbranos del maligno, imagínense la necesidad que tenemos nosotros tan grande de que Dios nos libre del maligno, del demonio, porque ni Jesús escapó de eso, ¿verdad? Eh, hasta que murió en la cruz estuvo acosándolo, ¿sí? Entonces, la victoria de Dios, de Jesucristo, es real. Él ya venció el demonio, ya la victoria fue alcanzada, ¿sí? Pero nosotros debemos unirnos a Jesús y toda la familia humana tenemos que ser librados por Dios, que Dios nos libre, nos proteja de los ataques que nos hace el maligno, ¿sí? De las mentiras, de los ataques, del daño que él nos hace. Afortunadamente, nosotros tenemos algo maravilloso, los sacramentos. Los sacramentos son tan poderosos para librarnos del maligno, tan poderosos. ¿Por qué? Si nosotros vamos a la confesión, entra el Espíritu de Dios a reinar en nosotros y obviamente el maligno se aleja, ¿verdad? Entonces, esta es tan importante ser muy conscientes de esta oración. Yo les invito que cuando vuelvan a hacer el Padre Nuestro, no digan líbranos del mal, sino, como es el texto original, líbranos del malo, del maligno, líbranos de Satanás, porque solo tú, Señor, me puedes librar. Líbrame de todas las obras que hace el maligno en la tierra, ¿verdad? Entonces, fíjense que la oración del Padre Nuestro en sí misma tiene tanta riqueza, tanta, que podemos tomar una sola frase de las que estudiamos hoy, un solo versículo, y meditarlo un día, nada más, o dos. Es tan rica y tan perfecta que podemos tomar una sola frase como una meditación de la semana, del día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos invita a través de esa meditación de una sola frase, ir penetrando y penetrando. Ojalá lo hagamos mínimo 2 veces al día o 3, despacio. Es una plegaria hecha oración, es la plegaria de todo cristiano que se une a Jesucristo para orar al Padre con todo el amor, ¿verdad? Entonces, es la oración por excelencia de las comunidades cristianas desde los inicios de la fe católica, ¿sí? Pero es una oración que de principio a fin
tiene, podemos irla saboreando, ¿verdad? Así, degustando como algo muy, muy exquisito de la vida espiritual. Y es una oración que en sí misma es totalmente completa, perfecta. Y lo más hermoso, es una oración de contemplación. Porque si nosotros tomamos digamos, una de las tres primeras frases que son a Dios, nos podemos quedar en una de esas contemplando, ¿no? Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo sea así. Pues si yo quiero, a donde yo entre. Pues que yo lleve la palabra, una palabra de consuelo para un enfermo, una sonrisa, que si alguien me ve por la calle pueda darle una sonrisa, que quizás no la ha recibido en su hogar. En fin, cada, cada una de las partes del Padre Nuestro son de una riqueza profundísima. Por eso es la oración por excelencia de todo cristiano, pero es tan rica y tan perfecta que cualquier persona que cree en Dios la puede hacer sin ningún problema, ¿verdad? Porque ama a Dios y lo va igual a glorificar, y también tiene necesidades humanas y también tiene hambre espiritual, ¿verdad? Entonces, eh, a veces como cuando tenemos algo demasiado fácil, no nos detenemos a saborearlo, ¿verdad? Entonces, en este momento, o sea, ustedes tomen en su corazón esta oración como un tesoro que Jesús nos dio, y que vayamos caminando en nuestra vida espiritual a través de esta oración tan grande, ¿sí? Esta oración tan perfecta y excelsa. Bueno, en el capítulo 6, versículo 14 y 15 dice, fíjense, esto es tan importante, el perdón es tan importante en la fe en la fe cristiana, es tan importante en la fe católica, que Jesús todavía añade algo. Dice que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. O sea, ya está en el Padre Nuestro. Pero aquí Jesús lo recalca, el perdón al prójimo es indispensable, súper indispensable en la fe, ¿verdad? Y eso es muy hermoso porque nos podemos entrenar y cada vez perdonar más rápido, ¿no? Muchas veces pensamos, porque en distintos retiros o así nos dicen, no te vayas a la cama sin perdonar todo lo que sin perdonar y pedir perdón a Dios. No, no lo hagas, ¿no? No dejes que pase una noche en ti, ¿no? Incluso hay un salmo que ahorita no lo recuerdo, que dice eso: no te vayas, que no te tome la oscuridad de la noche sin haber perdonado a tu hermano y sin pedir perdón a Dios. O sea que el perdón es esencial, indispensable. El perdón al prójimo es parte, perdón, es parte esencial de la doctrina del cristiano. Es una exhortación. Estas palabras de Jesús son una exhortación adicional en el Padre Nuestro, ¿verdad? Si hay un perdón mutuo, y en el perdón mutuo tenemos la esencia misma de la espiritualidad del Nuevo Testamento. Porque esto, fíjense, en el Antiguo Testamento se decía, no, eh, o sea, está la misma aseveración, pero de manera negativa, ¿no? No, Jesús dice, no, Jesús dice, no hagas a otro lo que no quieres que te haga, ¿verdad? O sea, trata al otro como quieres que te traten a ti, ¿verdad? Entonces, es muy hermoso esto, porque Jesús lo lleva de una manera positiva, ¿verdad? Porque bueno, todo el perdón
que está en el Nuevo Testamento es un perdón de misericordia, es un perdón que es la esencia de este Jesús misericordioso, compasivo, narrado en muchos salmos, tardo a la cólera, etcétera. Pero es esa espiritualidad la que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Yo no le voy a hacer a otro lo que no quiero que me hagan a mí. Lo trato al otro como yo quiero ser tratado. Entonces, así es de una manera positiva, ¿verdad? Bueno, viene luego la actualización, que ahora nada más voy a tocar algunos puntos de la actualización. Dice, eh, hombres de oración. El católico debe ser un hombre de oración, ¿no? Hay muchas oraciones en los profetas y en los salmos, ¿verdad? El hombre, para llegar a un verdadero conocimiento de Dios y un verdadero amor de Dios, necesita la oración, es el elemento indispensable de la vida en tener una relación con Dios, ¿no? La oración debe elevar el alma a Dios, y en ese elevar el alma a Dios están todas sus peticiones y toda su expresión de amor y de vínculo con Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una relación trinitaria con Dios. Entonces, no hay que olvidar a ninguna de las tres personas en nuestra oración. Es muy importante nombrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Es muy importante la oración de intimidad, tener ese diálogo profundo en una comunicación frecuente, profunda y en verdadero amor con Dios. Tenemos las escrituras y la Biblia y los salmos que nos ayudan a tener esa oración con Dios, ¿verdad? Bueno, voy a hacer este, voy a hacer la oración de que está aquí y espero la clase que entra emparejarme un poquito. Vamos a hacer la oración. Bueno, esta es la actualización que les acabo de explicar. Y bueno, aquí quiero recalcar algo que se me pasó decirles en la actualización. Hay una condición que Dios nos decía siempre. Jesús nos decía, sed santos, ¿verdad? Y nos invitaba a la santidad. Entonces, el cristiano debe buscar la santidad a través de los actos, claro, pero la única manera de llegar a la santidad y llevar a cabo los actos de santidad, los actos que nos confirman en la santidad, tenemos que orar profundamente, ¿verdad? Entonces, dice, eh, tenemos que tener una visión completa de esta santidad a través de la oración. ¿Cómo? Recordando la doctrina de Jesús, que es además, esa doctrina de Jesús que está en muchísimos textos que nos llevan a contemplar el, esta, este, esta oración bajo diferentes ángulos. ¿Para qué? Para nosotros hacer la oración del Padre Nuestro con esa relación personal con Dios. Habrá personas que se quieran detener en las peticiones de la naturaleza humana, ¿no? En esta meditación del pan, de la Eucaristía. Habrá personas que se queden en la glorificación. O sea, cada uno tome del Padre Nuestro lo que más le haga profundizar en el amor y en la relación profunda con Dios para llegar a la santidad, ¿verdad? Bueno, ahora sí, para terminar a tiempo, vamos a hacer la oración del Padre Nuestro, que está al final. El Padre solía hacer una oración importante al final de cada tema importante. Entonces, aunque todavía nos falta una buena parte del capítulo sexto y un poquito del capítulo séptimo de San Mateo, de las enseñanzas diversas, el Padre quiso hacer un alto aquí y hacer una actualización y hacer una oración especial para el Padre Nuestro, una oración especial del Padre Nuestro
para que nosotros también nos sumerjamos en esta oración de Jesús, que es verdaderamente un, un santuario para orar con Dios. Es contiene todo lo que requiere una oración para entrar en ese santuario profundo de mi alma con ese Dios eterno, misericordioso, compasivo, que me ama y que me va a enseñar a llevar adelante el perdón y me va a ayudar en todas mis necesidades humanas. Es una oración también de abandono a Dios, ¿sí? Porque yo voy a confiar en que Él me va a dar lo que yo necesito cada día. El pan de cada día me lo va a dar y en cada momento me va a dar eso que estoy yo pidiendo desde mi naturaleza humana, pero atrás de eso, en mi naturaleza eterna con mi alma, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, queremos también nosotros pedirte, como en otro tiempo tus discípulos, enséñanos a orar. Ven en nuestra compañía cuantas veces recitemos el Padre Nuestro. Reza tú con nosotros. Permítenos unirnos a tu oración. Si es así, nuestra plegaria será escuchada. Padre, recibe nuestra alabanza y glorificación. Establece tu reinado en medio de nosotros. Que se haga siempre tu voluntad. Ven con tu gracia en ayuda de nuestras necesidades corporales y espirituales. Para ti todo el honor, el poder y la gloria. Espíritu Santo, regálanos el don de la oración. Infúndenos el carisma de la contemplación. Ora tú en nosotros con tu propia oración, que siempre llega al corazón del Padre. Amén. Bueno, yo solo les quiero decir algo más, que siempre que siempre nos decía el Padre Carrillo, que para mí era algo muy hermoso. Inviten a la Virgen a orar con ustedes, ¿no? Inviten a la Virgen y a Jesús. Y ahora que estamos en el mes de San José, pues a la Sagrada Familia, a Jesús, María y José, ven en este momento, únanse en mi oración al Padre, en mi alabanza, en mi petición, en mi honra, en mi amor. Sean ustedes los que lleven mi oración al Padre. Pongo mi oración en sus manos, en las manos de Jesús, María y José, para que lleven mis peticiones al Padre. Y seguro llegarán, ¿no? Entonces, nunca oremos nada más nosotros. Siempre, siempre llamemos a Jesús y a la Virgen y a la Sagrada Familia a orar por nosotros para que ellos sean los portadores de nuestra oración y del Padre Nuestro al Padre, ¿no? En el amor de ellos nos cobijamos nosotros. Entonces el amor de ellos es mucho mayor a Dios. Entonces yo me uno al amor de ellos y ya entonces mi oración adquiere un poder mucho más grande, una alabanza mucho más fuerte, porque es la Virgen, porque es José y Jesús, Cristo Jesús, que hacen esa oración mucho más poderosa y la llevan en sus manos a Dios Padre. Entonces es grandioso, porque nunca oramos solos. Si queremos, oramos con Dios, con la Sagrada Familia y al Padre, ¿verdad? Bueno, pues es todo. Les agradezco muchísimo. Les prometo que la próxima clase nos emparejamos. No se